Hola, bienvenidas a todas. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Mi nombre es Eunice, soy de Taula Permexic y hoy nos acompaña mi querida amiga Cecilia de Huertos Comunitarios. Y vamos a hablar un poco de soberanías alimentarias y sus intersecciones. Pero antes de empezar en esa materia, me gustaría un poco que nos conocieran. Entonces, no sé si me puedes ir como contando un poco de tu vida, quién eres, quién es la persona que está detrás del activista, de dónde vienes, bueno, lo que nos quieras contar. Yo te iré haciendo preguntas, pero bueno, si nos quieres empezar por allí, Vale. adelante. Eh, Buenos días. Gracias por invitarme. Yo vengo originalmente de Ecuador. Ya llevo 22 años aquí en Cataluña. Vengo de un proceso también desde país, un proceso también de movimientos sociales, desde muy jovencita. Y cuando llegué aquí, pues también era una parte mía de, ¿no? Que quizá para sobrevivir en este mundo que es muy difícil, a nivel emocional sobre todo, entré en una asociación nomás llegar y entré en una asociación que se llamaba Ecuador y Actacaru, que iba todo solo sobre defensa de derechos de personas migradas originarias de Ecuador. Y en ese momento pues también hacíamos como sensibilización en los barrios, ¿no? Y nos movimos por diferentes barrios con el tema de sensibilización de por qué los ecuatorianos estábamos saliendo, que era a partir de la dolarización y de la feria de bancario en Ecuador, y porque era como un boom, ¿no? La gente estaba asustada de que tantos ecuatorianos son raros y cómo hablan, qué religión tienen, bueno, cosas así. Entonces empezamos como una campaña de sensibilización. La asociación de alguna manera dejó de existir porque las personas por naturaleza pues nos fuimos ubicando, teniendo papeles y ubicando en diferentes espacios y ciudades y territorios tanto de Cataluña como del Estado español. Y a partir de ahí pues llegan a barrios, ¿no? Llegan a barrios, la verdad. Y yo digo como la necesidad personal también, de tanto emocional como inquietud personal, de vincularme a los espacios asociativos y sociales, ¿no? De la ciudad, que ya venía con esto de que antes vivía por el centro de Barcelona. Pues me metí a Novarres, la verdad es que ha sido como de lleno, ¿no? De lleno. Y ha pasado muchas cosas. Estuve trabajando en una entidad con jóvenes, en unos proyectos, en una ludoteca. Empezamos los huertos escolares cuando no era nada, había de huertos. Me acuerdo ahí en el barrio del Verdún, había frente a la ludoteca un espacio vacío, que era como de cemento, ¿no? Entre las fincas, y ahí limpiamos y cavamos y empezamos a trabajar el tema de huertos con los niños de las ludotecas, con la colaboración de los abuelos del barrio. Me gustaría que me explicaras un poquito, luego volveremos a Cataluña, ¿no? Pero me gustaría un poquito si nos puedes explicar pues cómo es la vida en Ecuador, ¿no? De dónde vienes, un poco tu trayectoria de vida antes de llegar a Cataluña, lo que tú quieras contar. Soy de Quito, ¿no? De profesión maestra, pero ejercí casi 2 años de magisterio. Por motivos de mi vida y personales con el padre de mis hijos, pues nos fuimos a vivir en la costa, ¿no? Teníamos un hotel y en la época de la dolarización, pues cuando lo vendimos perdimos el dinero, nos volvimos a Quito. Yo era una persona maltratada psicológicamente también. Eso me ha costado tiempo reconocerlo también. ¿Y cómo te das cuenta por ejemplo, de estar viviendo en esa situación, ¿no? De que estabas, me imagino, con la persona que es el padre de tus hijos, etcétera, y cómo te empiezas a vincular con las luchas de ahí de Ecuador? Es que ya desde joven veníamos trabajando de hecho, lo que ahora se llama economía social y solidaria, o kilómetro cero, o soberanía alimentaria. Yo ya trabajaba desde los 16 años con soberanía alimentaria, Okay. porque en el movimiento juvenil en el que estábamos, que era potentísimo, en la ciudad de Quito, en el barrio, o sea, en los barrios del sur donde yo soy original, los grupos juveniles eran tan potentes que a nivel nacional nos movíamos un montón. Ya digo, jóvenes de 16 años a 20, que eran los más mayores,
o sea, yo ahora veo con perspectiva, digo, qué potente es esa conciencia crítica, ¿no? Al sistema. Porque ya en los barrios nos autoorganizábamos los jóvenes que no teníamos recursos para hacer casales de verano, colonias, lo que se llama aquí. Y ya nos organizábamos como jóvenes. ¿Cómo juntaban para moverse, por ejemplo? Pues lo que hacíamos es, nosotros íbamos a la iglesia, teníamos la iglesia de la Teología de la Liberación, ¿no? Yo, digamos que nací en ese espacio y a nivel como persona ciudadana nací en ese espacio, ¿no? Y antes me cuestionaba mucho, pero ahora no está mal reconocerlo eso. Ahí empezamos primero a cuestionarnos del mundo, el sistema, hacer relatos a través de la Biblia, pero digo, porque me gusta esta parte y ya digo, no soy nada practicante ni católica, pero como joven aprendí a reflexionar la realidad nacional desde la iglesia. Pasa, de hecho, mucho en Latinoamérica, ¿no? O Sí. sea, grandes movimientos de Latinoamérica están bajo la teoría de la liberación, ¿no? Como en México también pasa Sí, un sí, montón. sí. Yo recuerdo de tener, de hacer la reflexión de la Biblia, no sé de qué párrafo, a mí me acuerdo un cura en el que, de hecho, ahora tuvo sus momentos locos, pero yo admiro, creo en sí, como persona. Y decía, cuando dice esto, haré ver a los ciegos, es que no me recuerdo una anécdota esta, haré ver a los ciegos, no dice va a ser el milagro de ver, sino de que entiendas la realidad en la que estamos metidos o que nos han metido, no de que el milagro de ver a un ciego, sino de ver las cosas de verdad. Fruto de ese trabajo juvenil en diferentes sectores de Quito y otros lugares del país, nació el MCCH, que es el Maquita Cosunche Comercializando como Hermanos, que hasta ahora existe. Nosotros íbamos a trabajar la tierra los sábados a las 6 de la mañana o a las 5 nos juntábamos unos 20 jóvenes locos y locas. Íbamos a la montaña, ahí como si fuera el Corcerola, la parte de ahí, no, pero la parte del campo que es de Quito, de la montaña, a sembrar papas, zanahorias, remolachas, pero un montón, ¿eh? Que no sé si eran terrenos que nos daban o de la iglesia. ¿Quién nos enseña a plantar? Bueno, sí, con la gente mismo todos. Era un aprendizaje total, seguramente con algún campesino, sí, sí, sí. Y entonces íbamos cuando era la cosecha, pues a cosechar, porque empezamos a hacer las tiendas populares, que eran las tiendas comunitarias, era precio justo y peso justo. ¿En qué consistía? Que digo, al principio nació con movimientos juveniles, que luego como mujeres del barrio nos quedamos como las feministas del barrio llevando las tienditas que se llamaban, ¿no? Y hacían colas y colas porque vendíamos de todo y unos jóvenes iban con el mismo cura en una camioneta, iban a traer de la costa el plátano, el azúcar y panela y cosas más. Entonces era desde el campesino a la casa. Era sin intermediarios. Sí, lo mismo de Quito, de la sierra, ¿no? La fruta a la costa. Entonces yo vengo de esa parte, ¿no? De ese movimiento de juvenil como persona y en el barrio como hacíamos, que la pregunta me hacías, en la iglesia los domingos, como ya nos conocíamos en grupo juvenil, hacíamos 1000 cosas a nivel de barrio. Pedíamos reciclar papel, botellas y cartón en las casas para recoger dinero. Entonces, el día X, pues ya avisábamos en la iglesia que íbamos a recoger, a pasar por todo el barrio, que era un barrio de más de 10.000 personas, desde arriba abajo, hacíamos, ya digo, éramos 60 por lo menos, hacíamos grupos para ir recogiendo papel, botellas y cartón. Eso vendíamos y con eso gestionábamos los casales. Pues, porque ahí el ayuntamiento no te daba un duro, o sea, menos que buscar la vida. a unos grupos locos ahí que estaban cuestionando todo, ¿no? Entonces nos buscamos la vida todo. Entonces yo vengo de eso. ¿Cuándo es que, o por qué decides venir a este país? En el 99 hubo el corralito en Ecuador. Nosotros habíamos vendido el hotel a una burrada de dinero. Mis hijos ella tenía 3 hijos, ¿no? Mi hija iba a la ESO, que sería aquí. Y al padre se le ocurre que ya no queremos vivir en la costa porque no quiere que su hija estudie ahí, porque eran como más liberales, no sé qué, no sé cuál.
Y nosotros, yo ya me había acostumbrado a vivir en la costa, porque a mí me dan miedo los bichos, pero aprendí a vivir en la costa y ya no quería volver, pero él dijo, vale, vamos a volver. Entonces vendimos el hotel, pusimos el dinero en el banco, porque ya habíamos visto otro hotel cerca de Quito, ¿no? Que la idea era esa. Y nos vamos a Quito, pasa el corralito, él se desaparece porque estaba haciendo otra carrera, entonces tenía que presentarlo fin de carrera en esa provisión donde vivíamos. Se desapareció, hubo el corralito, yo no tenía un duro. ¿Te quedaste sola? Sí, sola con mis hijos, ¿Con tus hijos? en Sí, casa sí. de mi suegra, que mi suegra no nos daba ni un pan. Y fui donde mi suegra, porque yo qué sé, no quería que estuviéramos donde mi madre, en un departamento independiente, pero bueno. A partir de ahí, pues me puse una fecha límite para estar ahí. Y si él no aparecía, pues dije, me voy, pues primero busqué un piso, mi madre me quiso ayudar, dije, no, si me ayuda me da un piso, me alquila para alquilarme un piso. Y a partir de ahí, pues me salí, hubo el corralito con el grupo de mujeres del barrio, que éramos anteriores juveniles del movimiento este que te cuento, ¿no? Nos juntamos muchas, que era una crisis con la dolarización, una crisis en el país brutal, impensable. Creo que ninguna será peor que esa. Muchas nos quedamos sin trabajo, yo no tenía ya ni empresa, por decirlo así. Pues hicimos un estudio en el barrio de que hacía falta y hacía falta un abresol. Entonces inauguramos la Bresol en principio para monomarentales, después para las primeras familias que empezaron a salir, para las primeras madres o padres que empezaron a salir, y la escuela se fue formando un poco de necesidades básicas y urgentes del momento, ¿no? Entonces, en esa escuelita que yo empecé a trabajar y la creamos entre un grupo de personas con toda autogestión, pintando todo, juguetes de nuestros hijos, cacharros de nuestras madres que nos daban, los muebles pues lo hicimos nosotros mismos, todo fue muy autogestionado. En un momento dado, pues con los niños que yo trabajaba, que eran algunos ya de familias que habían salido, o madres o padres, o los dos a la vez, el padre de mis hijos desapareció, ¿no? Yo trabajaba cobrando un dinero más que cualquier otro maestro en una entidad personal, digo, privada, por decirlo así, en la que habíamos creado, y no me llegaba el dinero, con la dolarización no me llegaba. Entonces, hablamos con el padre, que si me ayudaba y tal, pues si nos daba algo, y dijo que no podía, ¿no? Entonces dije, pues me voy. Fue una decisión así loca de en 2 semanas cogí, hablé con mis hijos, hablé con mis padres, mi madre lloraba, mis hijos pues dijeron, no. En 2 semanas preparé todo, empecé a vender cosas, hice el viaje y con una carta de una amiga de aquí que no me conocía, desde ese momento podíamos bajar con cartas de invitación. Una amiga no me conocía, pero un catalán que vivía allá me consiguió la carta. Cuando dice, Ceci, ya tengo la carta. Entonces le dijo a esta amiga, y esta amiga hizo la carta sin conocerme, por solidaridad, lo que quiera que sea, y yo vine aquí, fruto de no poder sustentar a mis hijos y me preocupaba cómo les puedo educar, porque no podía contar con su padre. Y mis hermanos y mi familia me ayudaban, pero yo no quería ser un lastre, vaya, para nadie, con la situación del país. Y quizá también dejar atrás el pasado con el padre de mis hijos. Claro. Yo creo que eso también tuvo que ver. ¿Y cómo es el proceso cuando, bueno, ya tomas esa decisión, coges el avión y no sé si llegas primero a Cataluña o llegas a otro sitio, pero una de las cosas que me gustaría saber es cuando sales del avión y sales del aeropuerto, lo primero que ves, cómo te impacta o qué es lo que, no sé si te choca o te alegra o como sea, pero qué es tu primera impresión de venir con toda esa carga de las situaciones personales a aterrizar en un país, en un nuevo territorio. Vengo con muchos miedos primero. Mi hermano estuvo aquí un año, un hermano mío que no pudo estar mucho más, no aguantó. Dijo, si vas a hacer trabajos que no los piensas, no vas a trabajar de maestra, va a ser difícil, bueno, en fin. El viaje, pues, un consejo que me dio mi hermano, no sé bien, bueno o malo, no sé. Dijo, Ceci, por favor, en el viaje no hagas caso a nadie, cuidado con coger cosas, porque, ¿no? Dije, sí, entonces yo venía así.
me traje libros en mano, no sé si 2, 3 libros, y la maleta, ¿no? Y regalitos que traía porque mi hermano mandaba regalitos y también iba un regalito a la persona que me daba la carta, ¿no? Pues pasé por Colombia, que no fue nada fácil, me revisaron, me desnudaron, bueno, todo ahí un escáner, radiografía, que me hicieron radiografía. Llegué a Europa, cuando llegué aquí a Madrid, lo único que yo esperaba es que no me devolvieran, porque eso sí que sabía, ¿no? Que les devolvían, si les apetecía, te devolvían, ¿no? Estando ahí en migración, con las europeos, con las fuera de Europa, que ya fue como impactante eso, ¿no? También no sabía esto, ¿no? Pero ya me impactó. Pero pensé, vale, no pasa nada, no pasa nada. En un momento dado, pues nos retienen a un grupo de gente, pasaportes, y yo lo único que pensaba es en la deuda que había hecho para el pasaje. Y pensé, no quiero que me devuelvan, porque la deuda que voy a hacer si me devuelven, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo pago en Ecuador, no? Solo pensaba en eso, no veía nada y me ponía a leer, la gente nos metieron en una sala, no sé, unos 30 personas, y el consejo de mi hermano, no hables con nadie, yo no hablaba con nadie, yo puse al libro, la gente lloraba, no sé qué, yo venía con $250 en el bolsillo, que era todo lo que me sobraba de todas las cosas que había hecho, no tenía más. Y me impactó tanto, luego cuando la alegría dice pase, ¿no? Yo había perdido el avión. Tenía una amiga catalana que me recibía, me iba a tener un mes en su casa. Todo esto gestiones de este amigo, ¿eh? Y yo llegué, fui una afortunada, creo, porque otras personas no han podido tener esas situaciones y puede ser peor, ¿no? Entonces llegué, me atrasé del vuelo, mi amiga se devolvió a la casa. Cuando llegué al aeropuerto le llamé a Barcelona a esta amiga, vino a verme en coche. O sea, todo esto es ser afortunada también, ¿no? Dentro de las circunstancias, porque no, otras personas no podrían decir esto. Ella me vino a ver, me cuidó en ese mes, me cuidó mucho. Y, y ella ya tenía que ir a la asociación, pues ella me llevó, porque yo no conocía, ¿no? Estaba en el Raval, la asociación. Y así fue el viaje. En sí la ciudad no me causó mucha sorpresa, porque Quito es una ciudad grande, pero obviamente hay cosas, matices, que el metro, eh, las mujeres como están aquí más tranquilas, ¿no? A mí eso sí me impactó. O sea, me sentía como más libre. Claro, por ejemplo, yo cuando salí del avión la primera vez que llegué a Cataluña, curiosamente lo que me impactó fue el tamaño de las cosas, Mm, ¿no? Porque igual venía de ciudades también, ¿no? En México, que los coches son muy, muy grandes, ¿no? Y veía que los coches eran muy pequeños y me extrañaba, ¿no? Porque era como pueden ser tan pequeños los coches, ¿no? Y el cielo. mm, El cielo, no sé si es que yo me fijaba mucho en esas cosas en México, supongo que depende de dónde estás, en qué latitud estás, pero en donde yo vivía el cielo es como muy grande, es que no sé cómo mm, explicarlo, pero es como muy amplio y aquí se me hacía chaparrado. Ahora ya no lo ajá. noto porque llevo muchos años viviendo aquí, pero era como me impresionó Sí, mucho yo no sabía que los cielos se veían diferente ajá. según la latitud, nunca se me había ocurrido porque en la tele no se aprecia. Cuando tú ves la tele de otros países, y bueno, te hablo hace 20 años también, no Sí, había tanta tecnología, ¿no? Pues quería preguntarte, bueno, una vez aterrizas aquí en Cataluña, me dices que pasas este mes con tu amiga, ¿cómo es que empiezas a buscar trabajo? ¿Qué pasa con esa situación? ¿Cómo logras regularizarte? bueno, no me es fácil, obviamente, encontrar trabajo. Eso sí que pensaba, llego, trabajo de lo que sea, no me importa. Yo ya tenía mentalizado esto, ¿no? Lo que no tenía mentalizado, las emociones que iba a vivir. Los sentimientos, la soledad. Había dejado a los hijos. Mi hijo pequeño tenía 4 años. Pues, esto no sabía que iba a ser potente. Entonces, y la necesidad de trabajar, pues todo esto estaba en mi cabeza, ¿no? Es que el dinero tengo que mandar para que ellos sigan estudiando, todo, ¿no? Esta amiga con la que llegué a vivir, pues al cabo de un mes y medio, me dice, Ceci, mi tío necesita una persona para trabajar en las mañanas toda la semana, pero lo que pasa es que es para limpiar. ¿Quieres? Le digo, pues no, yo sí. No, era el primer trabajo de un sueldo que en realidad, viéndolo bien, es súper miserable.
Pero bueno, mi amiga me lo hizo y a partir de ahí mi amiga fue como de contacto con las amigas de ella, de su trabajo, y yo empecé a trabajar un montón. Yo trabajaba casi 12 horas diarias. En limpieza. Sí, ¿Y limpiabas pisos o limpiabas una pisos. empresa? O... No, pisos, pisos. Eran muchos pisos. Wow. Conocí Barcelona en un mes. Trabajaba toda la semana de lunes a viernes hasta las 8 de la tarde. Me gustaría saber cómo te vuelves a vincular tú como al territorio catalán. Bueno, ¿cómo te vinculas más bien por primera vez? Nos explicabas que había un tema de huertos Mm, infantiles, pero me encantaría como esa historia entre los huertos de Nou Barris, estos primeros huertos mm. escolares, hasta llegar a Can Masdeu, ¿no? Primero fue la escuelita. Esta amiga, la amiga catalana, me empezó a presentar a todo Dios. Y entonces entré en el mundo también ocupa, porque muchos de ellos eran ocupas en ese entonces en Camaseu, porque yo cuando vine justo se había ocupado Camaseu. Sí. Que de hecho esta amiga que me llevó a Novares me dice, yo no tenía dónde vivir, estaba en una crisis, bueno, y una amiga esta amiga me dice, Ceci, ahí han ocupado una casa ya y tal, si quieres. Yo decía, no, porque no tenía papel, decía, no, 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 yo no me voy. Decía, yo lo que no quiero es que me expulsen. Decía, no quería que me echen, ¿no? Que era un riesgo muy alto, entonces al menos no me sentía yo fuerte. Una amiga de este grupo tenía un huerto con otras colegas alemanas en Camasdeu. Y cuando estas chicas alemanas dejan y esta amiga se queda sola y dice, ¿quieres venir a huertos? Yo ya visitaba Camasdeu en las casotadas y todo. Dije, pues genial. Y así entré a los huertos en 2004. Para quien no conozca un poco la historia brevemente, pero de cómo es, porque es muy bonito, ¿no? No, se hace la ocupación de Ujú, Can Masdeu y se vuelca, pues vienen a desalojar, ¿no? Y se vuelcan eh, cientos de personas, sobre todo del barrio, entre ujú. ellas, bueno, tus compañeras, Sí, tú no sé si estabas justo en la protesta, pero bueno, vienes sí. después, ¿no? Ujú, Eh, pero después, a partir de ahí nacen los huertos, ¿no? También como de ese apoyo y que creo que es como bien interesante ujú. explicar cómo es que sale todo ese apoyo del barrio, ¿no? ¿Y por qué crees que apoyaran tanta gente, ¿no? Incluso gente que no está tan Ujú, metida en el mundo anarquista o en el mundo ocupa, se vuelca para apoyar a estos, como dices tú, locos o locas ocupas o anarquistas o mm, demás que están metidas en este proyecto? Eh, mm. Bueno, cuando se decide ocupar en el 2001 Camasdeu, el grupo de jóvenes que fue a través de unas jornadas por el clima, me parece, o algo así, Ujú. yo no había llegado, pero yo sé, ¿no? Un poco esto. No, no, yo llegué en el 2002. Entonces, en estas jornadas, pues esto que inspeccionan que hay un espacio donde ocupar, así que deciden ocupar este espacio en el 2001. Eh, la gente del barrio, obviamente, de un procesos que vienen de luchas y tal, todas reivindicativas, porque ya hubo anteriormente una ocupación de un espacio que es el Ateneo, ahí era una fábrica de cemento. Entonces, ya venía de experiencias parecidas y de adquirir derechos y espacios que reclamaban. Entonces, con esta sensibilidad al distrito, pues cuando estos chicos ocupan la casa Camasdeu, eh, se mueven y dicen nos van a desocupar porque estaba avisada la desocupación. El distrito se mueve locamente, pero una cantidad brutal de gente se mueve, se sube a la montaña y acordona Camasdeu, ¿no? Y parte de eso, mucha gente de las que he ido conociendo, muchas mujeres sobre todo, que la policía no dejaba pasar avituallamiento de emergencia, que en teoría se ve que se deja pasar agua y cosas básicas, ¿no? Sobre todo el agua. La policía corchó todo esto para que no pudieran pasar, ni el agua para que los chicos se colgaran en el invierno. Sí. Estaban, no era la temperatura de ahora, en esa época había invierno de verdad, ¿no? Entonces, a menos de X, menos 2 grados, yo qué sé, ahí colgados, ¿no? Unos andamios que se autoconstruyeron. Las mujeres que así acordonaron, pues empezaron como a pasar agua escondidas, ¿no? Y se sentaron delante porque la policía no dejaba pasar nada. Entonces, claro, la gente apoyó porque era un espacio que reivindicar abandonado de no sé cuántos años para unos jóvenes que también reivindican la vivienda, el espacio. Entonces,
Una vez ahí se hizo todo, se socializó todo, ¿no? La ocupación, con esos vecinos que apoyaron la ocupación y tal. Entonces se formó en la casa, en la vivienda, o sea, la gente de que se ocupó, jornadas de trabajo, de reflexión sobre cómo querían el espacio con la gente del barrio. Entonces, con la gente del barrio y la gente que estaba ocupando los jovencitos del momento, se decide pues ir descubriendo terrazas. Y a medida que se van descubriendo las terrazas, porque eso era una antigua leprosería, antiguamente las leproserías lo que eran es, vivían aparte y todo el mundo se autogestionaba, ¿no? Pues empiezan a descubrir terrazas y se va adjudicando parcelas, se decide hacer parcelas, huertos comunitarios. Entonces, con los vecinos y vecinas que quieren parcelas, se van adjudicando, limpiando, obviamente el trabajo comunitario brutal, porque todo estaba hecho como una selva, ¿no? De 50 años abandonado. Entonces, se van limpiando terrazas y se van descubriendo las terrazas. Lo que es ahora sería Camasdeu, claro, es fruto de muchísimo trabajo, de muchísima gente, de miles de asambleas, de un trabajo en colectivo, tanto de la casa como de la gente del barrio, del distrito, para hacer unas ciertas pautas de cómo querían el proyecto, ¿no? Tanto la gente de que iba a vivir como la gente que iba a colaborar con huertos, ¿no? Entonces se hace la asamblea de huertos comunitarios. El espacio donde estáis ahí en huertos comunitarios es un espacio que está entre lo rural y lo urbano, ¿no? Para quien no conozca Can Masdeu, bueno, está, que son 5 minutos más o menos andando desde la calle. 10 minutos Unos 10 minutitos, ¿no? Claro, es que es la puerta de Corserola, ¿no? Es la puerta, exactamente. Entonces está ubicado en un enclave que está dentro de Barcelona, pero en la montaña. Privilegiado. Y es bien interesante. También no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Es una tierra que es difícil de plantar. Bueno, ahora nos Sí. explicarás, ¿no? Todo el tema del agua, la importancia que tiene, ¿no? El agua para la supervivencia de este proyecto de Can Masdeu y los huertos, obviamente, de Can Masdeu. Y sobre todo ahora que estamos con una crisis climática muy que se nota, ahora sí se nota. Yo no sé si antes hablaban mucho de la crisis climática, pero no notábamos tanto, pero ahora se nota cada año más. Bueno, pensar que los primeros años, yo diría hasta hace unos 5 años atrás, no veíamos en la crisis que estamos actualmente, ¿no? Porque teníamos agua, íbamos sembrando, todo era muy bonito, verde, o sea, ¿no? Ahora sigue siendo bonito, pero ahora estamos en como una calma de no poder sembrar fácilmente porque no hay agua, ¿no? Entonces, mientras ha habido, sobre todo el agua y lo demás, así se ha ido haciendo, ¿no? Las asambleas, pero mientras ha habido agua, no ha habido crisis ni personales, ni de siembra, ni de nada, porque ahora es que es más que evidente que la crisis, la emergencia climática la tenemos aquí, está con nosotros. Entonces, ahora es súper complicadísimo esto gestionar. O sea, lo que no pasaba hace 5 años, ahora lo tenemos que hacer como incluso a la brava. Es que no hay agua, porque no es fácil gestionar esto. Porque yo quiero sembrar, no sé qué, y a mí me importan los demás, ¿no? Es como el acaparamiento. Además, empiezas a vivir unas situaciones del mundo en grande, en pequeño, o sea, ¿no? Sí, ¿no? La lucha por los recursos, Sí, ¿no? o sea, la lucha y luego, hablando mal, si te hago daño, me importa un pepino. O sea, la lucha por los recursos es brutal. Y la lucha del agua, también, la lucha de la tierra también. Pero por suerte hay una asamblea y no sé qué, pero el agua es terrible. Entonces, esto genera unos conflictos grandes. Para que la gente de huertos, que tenemos huertos, podamos ser conscientes de que no hay agua, de que tenemos que mirar cómo recoger agua, ¿no? O cómo hacer, cultivar agua, alguien decía, ¿no? Te digo, la mitad somos más conscientes y la otra mitad no. Pero no porque no lo vean, porque no quieren verlo por no aceptar que hay que hacer como unas restricciones, ¿no? Imagínate eso en la ciudad. Sí, hoy ya van a empezar con recortes. Hay como un sentimiento de que esto va un poco tarde, ¿no? Todas las medidas, aunque están muy bonitas en papel, ¿no? En todas Van tarde, estas vamos Agenda tarde. 2030, bueno, todas estas historias. Pero estamos viendo, o no sé si es la percepción también
de ahí de ustedes, que va tarde, ¿no? Que va muy, Sí, muy tarde, ¿no? sí. Y cómo sin un recurso que es vital, es que sin agua no hay mundo, ¿no? O sea, No hay no vida. hay vida de ninguna clase. Mm, Entonces, como es un recurso a defender, es otro de nuestros territorios a defender, ¿no? Y normalmente somos, de hecho, las mujeres, ¿no? Las mm. que acabamos cuidando de los recursos, ¿no? ¿Tú cuáles causas crees por qué está pasando esto, ¿no? Yo creo que lo primero por lo que pasa toda esta situación es porque ha habido una desconexión con la vida, con la tierra, em, porque el discurso del capitalismo ha calado tan hondo en la sociedad que pensamos que todo lo podemos hacer y todo es sustituible, ¿no? Y que el agua sale así por borborones y por donde quiera, ¿no? Digo el agua, digo la tierra, digo los recursos económicos, tal. Entonces, y pensamos que eso era tan lejos del otro mundo, del sur, ¿sabes? O del África, que allá no tienen agua, que allá no esto, que allá esto. Cuando aquí España es un país seco, es un país desértico. Entonces, no se ha querido ver. Por eso que vamos tarde. Como mínimo vamos 10 años tarde en todo. Como mínimo. En huertos vamos 10 años tarde. Porque hemos tardado casi 10 años Ujú. en concientizar a la gente hortelana que necesitamos, por ejemplo, el riego por goteo. Ha sido una lucha increíble de poner el cuerpo, las emociones, el espacio de ser migrada, todo al frente. Porque era como una mujer migrada en un espacio que lleva a la asamblea con otra gente, el racismo, enfrentar al racismo, ¿sabes? De menosprecio porque eres tú la que hablas, porque estás en una exagerada. Digo, son 10 años de lucha en huertos comunitarios para el riego por goteo, que ahora lo estamos haciendo real. Pero es que vamos por partes, porque obviamente no podemos todos, pues trabajamos los hortelanos y las hortelanas, entonces vamos de a poquito, ¿no? Y ahora nos hemos exigido hacerlo rápido. Pero esto ahí que lo tenemos al día a día, el tema del agua, la necesidad para poder plantar en la ciudad, donde tenemos el grifo, abrimos el grifo y aunque estamos en sequera, seguimos teniendo agua. Es que yo Sí. digo, ¿cuándo nos van a secar? Y muy a mi pesar, pero porque vivimos en la ciudad. Hace 15 años empecé a tener medidas en mi casa, por ejemplo, ¿no? Para ahorrar agua, porque me parece una brutalidad. Y pues el tema, ¿no? Una botella en el grifo, en el tanque del agua, la cocina, pues un cubo para recoger agua para las plantas, y cuando la más limpia, no sé qué, antes tenía incluso para el váter, ¿no? O el agua de la ducha también, un cubo para coger agua de la ducha mientras se calienta. Yo lo hago hace 15 años. Y hay una cosa bien interesante que has dicho, porque el caso es que como dices tú, ¿no? Menosprecio a los saberes que traemos las mujeres migradas, ¿no? Como esta no sabe de qué habla, o yo que Mm, sé, no se entera, o bueno, este racismo, ¿no? mm, Cuando nosotras en nuestros países de orígenes ya llevamos también muchos años con esos impactos, ¿no? mm. Y también a veces la debilidad de los estados, ¿no? Bueno, yo al menos recuerdo en México había muchos cortes de agua. Entonces tenías mucho privilegio si tenías en tu casa, le llaman tinacos, que son como, bueno, unos Sí. tanques muy grandes de Ujú, agua, y entonces las abren solo unas horas al día, y ujú. en sitios, pues en muchos sitios tienen que ir a buscar el agua Sí. kilómetros, ¿eh? Mm, O sea, ya depende, incluso si eras privilegiado, por decirlo así, tenías que comprar el agua. O sea, cuando había sequía, por ejemplo, tenías que comprar, venía un camión de agua, ujú, un camión cisterna, y te rellenaba tus tanques, ¿no? Esto para los privilegiados. Para los que no tenían privilegios, pues ujú. a coger agua de donde fuera, El ¿no? grifo. Y esto te lo digo porque es como que hay un proceso como que no entienden que es al revés, ¿no? O sea, nosotras precisamente por llevar tantos años impactadas con las diversas crisis que pasan en nuestros países, tanto climáticos, políticos, Ujú, económicos, etcétera, creo que sabemos bien de lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de estas crisis, ¿no? ujú. Y es importante por eso, sobre todo, y en el marco también de este proyecto, pero en general, ¿no? El poner en valor estos saberes que traen las personas que emigran, en especial las mujeres. ¿Por qué digo las mujeres?
porque son las que cuidan, ¿no? ¿Crees que también tiene que ver con cómo se incorpora esa mirada feminista o no se incorpora en muchos colectivos que se dicen, a veces incluso feministas, ¿no? O espacios que uno piensa que son más amistosos o más deconstruidos y que al final no lo son tanto, ¿no? ¿Cómo cuesta o no incorporar estas miradas? Aunque tengas el título X, por ser mujer estás más cuestionada. Si eres migrada, el doble de discriminación. Ya si eres afrodescendiente, no sé, porque no lo vivo, ¿no? Pero sí, soy una persona migrada, racializada. No es fácil para nada para una persona migrada. Y si es mujer, poca gente te ve. Y luego poca gente te da valor a lo que puedas decir. Aunque no tengas, quizá no estés de acuerdo, no seas de acuerdo con lo que estés hablando, pero poca gente da valor a tu palabra. Poca gente da valor a la palabra de una persona migrada. Y ya digo, aunque no sea experta, sino de la vida mismo. Es como, ¿sabes? Hay un menosprecio a las personas desde la cotidianidad si no tienes 1000 títulos por delante. Un capacitismo y un ¿No? clasismo. Entonces, y tanto. Porque las mujeres que están en unos ciertos espacios y tienen cientos de carreras y lo que sea, y en espacios donde pueden dar opinión y ejercer puntos de vista feministas, que las hay, no les es fácil. Y a las personas que venimos migradas y que no tenemos 10 títulos, ni siquiera la oportunidad de hacer 10 títulos más, ya ni te ven. Y si te escuchan con una cierta condescendencia, esto me molesta un montonazo a mí. Yo he vivido situaciones que dices, jolín, vale, vale, no sé tanto, no, vale. Pero claro, ya no a nivel técnico, ¿no? A nivel de gestión de espacio y de personas. Cuando tú tienes una mirada más amplia, tú ves así, tú no ves así, ¿no? Yo no soy capaz de ver solo así. A veces, incluso, no, es que soy incapaz. Quizás quisiera ver así. Seríamos muy felices. Es un fallo, Como caballo. es un fallo grande, creo yo, porque sería más feliz. Obviamente, en este ver así, también tenemos nuestras contradicciones de género, machistas, ¿no? Porque nos atraviesa, porque venimos de esos espacios, porque vivimos en una sociedad así. El otro día hablaba con mi hijo tiene 5 años, y hablábamos del tema del género y tal, no sé. Y dice, mami, pero es que tú lo que dices del feminismo y tal, pero es que lo veo que nos separan y tal. Digo, no, mi hijo, no. No queremos fuera a los hombres. O sea, no es la idea. Lo que sí que luchamos es por nosotras. Y nos sentimos solas, lamentablemente, aunque estemos en colectivo, porque nos falta otra pata, hablando de los hombres como género, le digo, pero cuando yo digo hombres, digo, para mí son diversos. Para mí, hombres en diversidades. Yo distingo el género masculino, lo que sea, de los machos. O sea, Sí. hay toda una Sí. inmensa mayoría de gente que están muy patriarcales y que para mí son como los machos, pero no es como que todos los hombres lo son. Ajá. Pero todas las personas igualmente tenemos. Sí, entonces tenemos patriarcado. cuando mi hijo me decía, es que tú parece que estás excluyendo a los hombres. Le digo, no. Yo le decía, al movimiento feminista estamos solas. ¿Por qué razón? Los hombres no están con nosotras. Digo, porque son afectados del machismo. Son afectados de este sistema capitalista y neoliberal. Digo, ¿por qué razón? Tú me dices, ¿por qué los espacios feministas solo hay para mujeres? Digo, por un espacio feminista hay 99 Exacto. que son mixtos. Exacto. Por lo cual, ¿por qué se cuestiona por uno al 99 no y al 1 sí? Digo, la diferencia es muy alta, muy grande como para decir por qué las feministas se juntan en una casa o en un espacio. O por qué dicen espacios Lo que no mixtos. pasaba con las brujas, ¿no? Sí, digo, Sí. ¿te das cuenta? Digo que el 99 de espacios es mixto, por no decir solo de hombres. Y es mixto porque nos hemos metido a la fuerza. Y este espacio, el 1% es cuestionado. Dice, pero ¿por qué no vosotras? Dice, no explicáis a los hombres como yo que necesitamos saber más, ampliar más, ¿no? Digo, a ver, digo, mijo, o sea, desde buen sentido, pero el jovencito no está aprendiendo. Digo, a ver, mijo, primero que nada,
Mira que soy tu madre. Le digo, si yo voy a un grupo de hombres, le digo cómo ser hombres diferentes, diversos o deconstruidos, porque le dije la palabra esa de construcción, ¿no? ¿Cómo ser hombres desconstruidos? Le digo, sinceramente, unos se van a sentir atacados. Unos, por no decir la gran mayoría, me dice, mi hijo, yo no, mami, yo quiero aprender. Digo, tú no, hijo, tú no, pero yo no lo veo correcto. Que me digas, una feminista que me enseñe cómo pensar como hombre. Digo, ¿por qué? ¿Tú vas a enseñar a las feministas cómo viven la regla? Le digo, ¿verdad que no? Entonces, sois vosotros los que tenéis que hacer ese trabajo. Le digo, así como nosotras nos hemos curado 200 y pico de años, curado 200 y pico de años y tenemos que seguirlo haciendo, vosotros todavía estáis ahí en el casi cero, le digo así. Digo, entonces, vosotros juntáis, tenéis inquietudes, hablar con un referente más adulto, lo que quiera, haciendo ese trabajo. Yo, por ejemplo, yo me estoy deconstruyendo, le digo, no es fácil. Todas, sí. Digo, yo me creo feminista, pero eso no significa que no pueda tener actitudes a veces machistas, le digo así. Por lo cual, cada día hay que desaprender cosas. Cada día. Y también en este ejercicio de construirse, también de decolonizarse, ¿no? Porque, o sea, yo creo que hay, pues como en esas causas, ¿no? Que estábamos hablando, ¿no? El patriarcado y capitalismo van absolutamente de la mano, pero también colonialidad, ¿no? Sí. Aunque es un poco todo lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando lo ves, también una persona migrada, cuando ve la colonialidad en la vida misma, empiezas a analizar, que ahí empiezas otra vez. No quiero ver. No quiero vivirlo. ¿Cuántas gafas tengo ya? Prefiero. Quiero mucha gente, la verdad es que quiero un montón. Tengo la fortuna de tener mucha gente a mi alrededor, amigas mayoritariamente, ¿no? Sí que tengo, sí, soy afortunada. También a veces me hace daño cuando me ven con esa situación y me siento, me he sentido como que se habían apropiado de algo mío, ¿no? Era como la palabra mía, de mi realidad, de mi origen. Y pensé, esto es lo que no se debe hacer. Esto no debe hacerla. Hay mucha colonialidad en los saberes. Y luego los espacios en donde hay mayoritariamente gente de aquí, autóctona, y podemos saber, porque era el escenario del otro día, 2 personas de fuera, 2. Yo le llamo la cuota del sur. Y me sentí, exactamente, me sentí así. Poner en los proyectos. Es lamentable, pero me sentí un poquito así. Reconozco que no está hecho desde el mal, que no está hecho así, pero yo acepto que son procesos también mutuos, ¿no? Pero que también, tanto que podemos tener nosotras, que venimos de fuera, en hacer como unas diversidades, pero la gente de aquí tiene que abrir también espacios y la mente. Y también las instituciones. Oh. Porque o sea, parte de por qué pasa esto es porque falta mucha decolonialidad en las administraciones y de alguna manera, sobre todo en temas pues, como estos proyectos, estas subvenciones o estas historias, a veces Claro. ponen estas cuotas del sur. A mí me ¿no? choca mucho. Entonces es así y está bien, no se hace con mala intención, pero pasa. Pero pasa o puede llevar a situaciones donde la persona no está representada, porque a mí me parece pues eso, ¿no? Un absurdo, yo qué sé, ¿no? O sea, una persona que viene de una realidad concreta que te puede hablar de su experiencia. Para mí un experto es la persona que tiene experiencia, no el que se ha sacado el máster en no sé qué, que también puede ser que tenga muchos conocimientos técnicos, ¿no? Pero es que eso, bueno, es solo una gama, digamos, de conocimientos, ¿no? Es que yo creo que la deconstrucción tiene que ser de todas las personas. O sea, para mí el secreto de mejorar la vida de todas, desde la parte más, o sea, con la mirada feminista, es deconstruirnos todas. Obviamente cada una en su nivel, y en su estructura y en su posibilidad, ¿no? Pero en los movimientos sociales yo creo que nos debemos exigir más. Ya no vale solo vamos a luchar la clase obrera, no. En esa clase obrera vamos a poner diferentes realidades de la clase obrera,
porque la clase obrera tampoco toda no es igual. Exacto. Entonces, si no nos deconstruimos ahí y hablamos solo todos como clase obrera, a todo todo mundo, perdón, no estamos todos en la misma posibilidad de manifestarnos, ni de salir a la calle, ni de querer hacerlo, ni siquiera darme cuenta, porque tengo el derecho de no darme cuenta también, ¿no? Porque a veces pasa que en diferentes cosas que he estado y he participado o me han preguntado, dices, es que no hay mujeres, no hay personas migradas y tal. Digo, es que no. Si tienes que trabajar X horas, no es justificable. Si tienes que trabajar X horas, no lo piensas. Tienes que hacer el día a día. Y luego, como agente de aquí, más de una vez lo he dicho, como agente de aquí, ¿no sé que hay gente de aquí que nunca se mete en nada? Le importa un pepino, ni siquiera va a la escuela de los hijos. Pues también la gente migrada, Claro. ¿no? Sí, no, No podemos. hay una exigencia, digo. Entonces, por suerte sí que en ese sentido sí que digo con gente que yo me relaciono y me he relacionado, en este sentido, por lo menos, de la autoexigencia en la participación ha cambiado. Hay una cosa muy interesante que estabas diciendo y es, por ejemplo, ¿no? En las capas de la masa obrera que hablamos que es informe y que parece que fuera eso, ¿no? Una masa, ¿no? Ujú, Y que en este tema de lo que estábamos hablando, de la decolonialidad, de la perspectiva de género, de la perspectiva ecologista, bueno, como esa conciencia de, de la crisis climática y todas estas situaciones que nos están atravesando a todas, que son crisis tras crisis ujú, superpuestas. Y es muy difícil, ¿no? Llegar a ciertas capas de la sociedad precisamente porque estamos inmersas en ese mundo capitalista tan ujú, exigente que tienes que trabajar 12, 15 horas a saber, o que te mete en un sistema como muy individualista, ¿no? Ya los ujú, pisos, todas las estructuras de las ciudades están hechas para que seas egoísta o individualista. Es ujú. muy complejo hacer comunidad, sobre todo en las ciudades, ¿no? Pero si tuvieras una varita mágica o algo así, ¿qué pensarías? ¿Cómo podríamos proponer soluciones para el cambio, ¿no? Mm. Para que la vida fuera mejor, ¿no? Para el buen vivir, que dicen por allá. Una de las primeras cosas, em, hay diferentes, ¿no? Sueños, pero como Cecilia, como mujer, como madre, incluso como hija y amiga, yo diría que podría soñar que una sociedad deconstruida totalmente, eh, trabajada y seguir trabajando el tema del machismo, la igualdad, trabajar la igualdad mucho, obviamente una sociedad no capitalista, ¿no? Donde nos podamos estar unos para el otro y las unas para las otras, solo de trueque, en intercambios, ¿no? Sería un gran sueño, un lindo sueño de Volver a la comunidad, ¿no? Como volver a antaño. la comunidad, pero Pero con otra calidad, ¿no? con Con una esa visión deconstrucción. feminista más Sí. igualitaria, ¿no? Más igualitaria y más abierta y receptora, así como de dadora de saberes, ¿no? Y quisiera que mis hijos y los hijos de toda que están ahora jóvenes y niños tuvieran una sociedad más, ya pudieran disfrutar de una sociedad más igualitaria en este planeta que le estamos acabando en sus recursos, ¿no? Con todo y eso, creo en las personas, es que creo en las personas. Yo creo que podamos tener una sociedad más comunitaria y igualitaria desde el compartir y el hablar todo. Y el hablar todo significa hablar las emociones, que esté también las emociones en la mesa, que no siempre estuviéramos como siempre en esa parte buena, la parte positiva. No, no. Las emociones también, si tengo que estar triste, que todo esto esté en la mesa y que podamos hablarlo y no sean tabúes, ¿no? Entonces, yo sueño con una sociedad en que ojalá le pudiera disfrutar yo eh, más igualitaria, más feminista, más comunitaria y que obviamente nuestros hijos la vivan y crezcan y sean adultos en esa sociedad, es que ya sería la bomba. Y que las mujeres seamos en realidad, eh, por el narcisismo que pueda tener, parte de ese motor para salir adelante en esa sociedad.
Yo creo que Eso. sí, lo vamos a hacer. Ceci, muchas gracias. Una activista enorme, súper amiga, compañera. Creo que a las dos nos emociona mucho todo el trabajo comunitario. Creo que es lo que más nos llena, ¿no? Es Mm, al final, de una manera u otra, siempre vamos buscando mm, cómo activar a la gente. Y realmente creo que en eso somos, el sueño está ahí, ¿no? En lo que decías, ¿no? En cómo creemos en la mm. humanidad, porque si no, pues mira, ya nos hubiéramos ido a vivir en medio del bosque, ¿no? Y no nos Mm. preocuparíamos, ¿no? Pero te agradezco mucho todas tus palabras, todo tu aprendizaje. Si Gracias quieres a ti una última porque palabra. creo que me siento afortunada por conocerte y no es por ser una pelota, pero es que me llenas bastante, aprendo un montón y gracias porque estoy aquí por ti también. Y yo estoy Gracias. aquí por vosotros, por ti también. Gracias. Un abrazo.